La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta, iglesias de países en las 3 Américas, Europa, África, Asia y Oceanía, conectados por la misma doctrina en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos en la palabra viva. Hermanos de todas partes del mundo participan de un mismo culto, en conjunto, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todas partes del mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando el programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio eterno. Y es siempre bueno recordar que usted puede acompañarnos en estos y otros contenidos también en nuestras redes sociales. Allá usted encuentra publicaciones para toda la familia, todos los días, a las 8 de la noche, un culto inédito, y que también es una excelente oportunidad para que evangelice, enviando el link para amigos, parientes y vecinos. Más allá de eso, hay publicaciones para niños de todas las edades. Escuela Bíblica Dominical, todos los domingos, a las 10 de la mañana, en el canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Maranata. Y nosotros continuamos haciendo publicaciones semanales en la revista Bella, con archivos relacionados al tema fe. De esta forma, es que el mensaje del Evangelio pueda llegar a un número mayor de personas en todo el país. Y usted también ya se dio cuenta que el programa Anunciando el Evangelio Eterno está totalmente integrado a las otras transmisiones y publicaciones de la Iglesia Cristiana Maranata. En el segmento Lecciones del-Manaim de este programa, el pastor Sergio Moreira y Sergio Sousa tratarán el tema de fe y genética, el mismo tema de la revista Bella. Así el cuadro Lecciones del-Manaim amplía el entendimiento del tema tratado en el archivo, y al final del segmento una nueva pregunta será lanzada para que usted estudie y se prepare para la Escuela Bíblica Dominical de este domingo en nuestro canal de YouTube. Pero antes vamos a conocer el Manaim de Fortaleza en Ceará, una serie de imágenes de Manaim del Brasil que hemos mostrado en todas las ediciones de los programas. Ya hemos visto lindas imágenes del Manaim Domingo Martins y otros Manaims repartidos en el país. El Manaim de Fortaleza fue adquirido y consagrado el año 2000 en la ciudad de Maranguape, 24 kilómetros del centro de la capital de Ceará, en un área de 4 hectáreas, o sea 47,000 metros cuadrados, una área con gran presencia de vegetación nativa, palmeras imperiales y otras, y está irrigado por el río Maringuapi, que tiene 2 pequeñas represas y caídas de aguas. Cuando los que llegan pueden contemplar maravillosamente este lugar. Esta área con 4,400 metros cuadrados construidos tiene 2 templos y acomoda hasta 2,000 personas. En la secuencia de estas imágenes, participe del segmento Lecciones del-Manaim.
Dios bendiga a todos con la paz del Señor Jesús. Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Una vez más con nosotros aquí, el pastor Sergio Sousa. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor. Dando continuidad al tema sobre fe. En el segmento de hoy vamos a hablar sobre el artículo publicado este fin de semana en la revista Veja, con el título Fe y Genética, de autoría del investigador y profesor Tiago Ánchez Pereira. El profesor Tiago Pereira es miembro del grupo Ciencia y Fe de la Iglesia Cristiana Maranata, graduado en Ciencias Biológicas. Es doctor en Genética y Biología Molecular por la Unicamp, con un postdoctorado por la Universidad de Cambridge, y es profesor de la USP. El artículo del profesor Tiago, Sergio, él usa el texto bíblico de Génesis capítulo 24. Me gustaría hablar un poco sobre este hecho histórico que se dio hace casi 4.000 años, pero está relacionado proféticamente con la iglesia de nuestros días. El Antiguo Testamento trae un ejemplo notorio que queremos compartir aquí. La historia de un hombre llamado Abraham, cuyo hijo se llamaba Isaac. Isaac, ya en la edad de casarse, y Abraham, consciente de la promesa de Dios en la formación de una nación, necesitaba buscar una novia para su hijo. Abraham sabía que Isaac no podría casarse con una mujer cananea de la región en la que ellos vivían, cuyas costumbres y dioses eran diferentes. Abraham entonces se aseguró de que su hijo Isaac perpetuaría una descendencia, una genética, es decir, biológica y fiel. Es decir, tendría la misma fe que Abraham tendría. Es decir, la esposa de Isaac tenía que venir de su propia tierra. Entonces así Abraham le confió a su siervo más viejo y le dijo: ve y busca una novia para mi hijo, en esta región de donde había salido Abraham hace mucho tiempo. Esta novia sería Rebeca, Sergio. Veamos ahora el aspecto profético. Abraham es una figura dentro de este contexto profético del Dios Padre. Isaac, su hijo, indica al Señor Jesús. Ya el siervo mayor, el mayordomo mayor, Eliezer, aquel que va a buscar y preparar la novia, es un tipo del Espíritu Santo. Y por fin, Rebeca, aquella que sería la novia, es figura de la iglesia fiel. Este contexto histórico es la situación profética de la iglesia en el momento de su partida, esto es, de su arrebatamiento. Observen cómo fue la elección de la novia para Isaac. Ella tenía que tener la misma genética de Abraham, del padre que había comisionado a su siervo para buscar a la novia para su hijo. No solamente la genética, mas el comportamiento también debería ser el mismo de la familia de Abraham. La recomendación para Eliezer fue que él trajese para Isaac una novia de la parentela de Abraham, de la misma sangre, de la misma forma que Rebeca. La iglesia, ahora hablando proféticamente sobre la iglesia tiene que tener también la genética, más la genética de Jesús, tener la sangre de Jesús, que es su Espíritu Santo. No hay en el proyecto de salvación sangre extraña. La sangre de Jesús nos garantiza la genética de la eternidad. Lo profético es el momento que estamos viviendo.
es la enseñanza para nuestro tiempo. Lo profético salta los años, salta los milenios. Ahora, proféticamente, lo que tenemos es una historia de 4000 años. Y en estos días, en el tiempo actual, el cumplimiento profético de esta misma historia. Aquello que el Espíritu Santo dijo en la época de Abraham, de Isaac, es lo mismo que el Espíritu Santo ha dictado en esta hora. Vamos a volver a la historia y ver otros aspectos proféticos. Abraham envió a Eliezer, su siervo de confianza, para buscar una novia. Dios Padre en esta última hora, en este último momento, envía al Espíritu Santo para buscar a la iglesia, para que lleguen a las bodas con el Señor Jesús. Así como Eliezer fue el responsable, el encargado de llevar a Rebeca para que se case con el hijo de Abraham, Isaac. De la misma forma, el Espíritu Santo hará con la iglesia. Rebeca era pariente, tenía la misma sangre, la misma genética de Isaac y de Abraham. El Espíritu Santo no va a llevar otra iglesia que no sea la iglesia fiel, que tenga la genética de la sangre de Jesús. Vean lo que la Biblia relata, algunas características que Rebeca necesita para ser la escogida como novia de Isaac, que son las mismas características que la iglesia fiel también presenta hoy como novia del Señor Jesús. Primero, Rebeca tenía que estar junto al pozo. La iglesia fiel está siempre buscando los recursos de las aguas vivas, es decir, del Señor Jesús, la fuente que lleva a la vida eterna. La segunda característica, ella tenía que ser humilde, porque ella se inclinó delante de Eliezer, el siervo más viejo de la casa de Abraham, para ofrecerle agua. Y también la iglesia está siempre a los pies del Espíritu Santo. Otra característica es que Rebeca le tenía que dar de beber a los camellos de Eliezer, a la caravana que él estaba. Es una iglesia que no es ociosa, al contrario, es una iglesia que trabaja, que está lista para servir, perseverante, tiene compromiso con el anuncio del Evangelio y del regreso de Jesús. Porque en este momento también hay una caravana, hay una multitud, hay personas sedientas, necesitando de una bendición, necesitando de escuchar una palabra de esperanza, como la iglesia fiel. Ella tiene esta responsabilidad y esta dedicación de llevar una palabra que pueda saciar la sed del mundo y de muchos corazones. Oiremos en este momento un loor, un himno con imágenes que habla del gran amor de mi Señor. Es un gran amor porque Él habla de una gran salvación. Jesus.
Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor por ese gran amor. Aleluya. Volviendo a la historia, ya en la aplicación profética, delante de aquel hecho, Eliezer no tuvo duda. Rebeca era la escogida. Ella sería la novia de Isaac. Eliezer entonces hace una pregunta para Rebeca, conforme está registrado en la palabra del Señor aquí proyectada en el libro de Génesis capítulo 24, versículo 23. Y dijo: ¿De quién eres hija? Eliezer preguntando a Rebeca: te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Oyendo aquella pregunta, Rebeca de pronto respondió: sí, hay lugar para pasar la noche. Ellos salieron de aquel lugar que era la región de los pozos y fueron a la casa de la familia de Rebeca. Eliezer, cuando al llegar a aquel lugar, Rebeca le hace una invitación y dice: entra bendito del Señor. Está aquí, podemos leer este texto también, que está en el mismo capítulo 24 de Génesis, pero en el versículo 31. Y le dijo: ven bendito de Jehová. ¿Por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. El Espíritu Santo. Hablamos al inicio que Eliezer es un tipo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que viene de una jornada de 2000 años, quiere encontrar en esta hora de la noche un lugar para posar en nuestro corazón. El Espíritu Santo de Dios quiere tener intimidad con la iglesia, con el hombre. Eliezer, el siervo de Abraham, lleva presentes para aquel encuentro: plata, oro, vestiduras, pendientes y pulseras. El Espíritu Santo ha traído todas las riquezas de la eternidad para su iglesia. La iglesia en estos últimos días ha sido alcanzada, ha sido bendecida con estas riquezas. En esta larga caminata, el Espíritu Santo trae estos beneficios de lejos, de la tierra del Padre, de la eternidad. El testimonio de la iglesia está marcado por las riquezas que el Espíritu Santo le da. Veamos, el oro es tipo del poder de Dios, la plata de la redención por la sangre de Jesús. Las vestiduras hablan de la salvación, de ropas o vestiduras nuevas de salvación. Son las operaciones del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, los dones espirituales y la visitación constante que nos traen. Vean qué maravilla, Pastor Daniel, que nos traen la paz, la alegría, y solo Jesús puede dar la verdadera paz. La belleza profética, ¿no es así, Sergio?, de la palabra es algo extraordinario. Después de todo esto, la familia argumentó que Rebeca debería permanecer en casa por lo menos 10 días. Al oír esto, Eliezer, el siervo fiel de Abraham, dijo que tenía que buscar la novia para el hijo Isaac y que no podría esperar, porque él tenía que regresar a su señor. Fue cuando la familia preguntó a Rebeca: ¿tú irás con este varón? Y la respuesta de ella, Sergio, fue inmediata: sí iré. La iglesia fiel tiene un corazón definido en el deseo de encontrarse con el novio celestial, el Señor Jesús. Y vamos a hablar aún un poco sobre genética.
en algunos aspectos tratados por el artículo del profesor Thiago. El estudio de la genética lleva al hombre a descubrir su propio libro de la vida. Por eso es la gran cuestión allí, que el hombre permanezca sin conocer el libro de la vida de Dios. Para el nacimiento de un hijo hoy, es necesario que el padre y la madre combinen su material genético. Ya en el nuevo nacimiento, eso es, cuando aceptamos al Señor Jesús, nuestro Salvador, nos volvemos hijos de un solo Padre, nuestro Dios. Por tanto, todo lo que recibimos viene de Dios Padre, en especial la fe. El nuevo nacimiento permite que heredemos la genética del Padre Eterno. En el Antiguo Testamento, la mirada de Dios estaba solamente sobre el vínculo de la sangre biológica, un pueblo, Israel. Entre tanto, a partir de Jesús hasta el actual periodo de la gracia, la atención del amor de Dios está sobre el vínculo de la sangre de Jesús con un cuerpo, la iglesia. Y en realidad vamos a ver ahora, a través de un gráfico, cómo la salvación es genética. El cuadro va a ser proyectado ahora, que es un cuadro que nosotros estamos habituados, Daniel, a ver en clases del Manaim. Perciban que es esta ilustración y que converge con todo lo que dijimos sobre la genética de Dios. Está aquí. La salvación viene de la eternidad, es un proyecto de Dios. A través de la gracia, por la gracia sois salvos, y esto no viene de vosotros, es don de Dios. Es un acto soberano de Dios. Cada hombre, teniendo un encuentro al llamado por la fe en Jesús, hará su elección, y a partir de allí, porque no termina, ese es un acto, mas a partir de este acto de la experiencia de salvación, el hombre da inicio a un proceso que está aquí, en santificación del Espíritu Santo. Este proceso termina cuando, en el regreso de Jesús, cuando el hombre sea llamado. Entonces, este es un cuadro que nos ayuda mucho. Pastor Daniel ilustra todo ese proyecto glorioso de salvación. Hubo algunos dones, algunas señales de parte del Señor que vamos a transmitir en esta hora. El Señor reveló sobre un joven que vive en la ciudad de Río de Janeiro. Es independiente, no ha logrado trabajar estos últimos tiempos y está muy afligido, sin saber qué hacer. Mas el Señor reveló: yo oí tus oraciones. En los próximos días tú vas a recibir un contacto, y este contacto será una puerta de trabajo que yo he abierto. Otra señal que el Señor dio: un varón, un hombre que vive en el interior de Minas Gerais, comenzó a frecuentar la iglesia en su ciudad. Está viendo los cultos por YouTube, pero perciban, este hombre en el pasado estuvo aprisionado, ambicios, situaciones muy difíciles, y hoy el gran miedo que él tiene es no resistir y volver a aquella vieja vida de sufrimiento. Mas el Señor dice para este hombre: ¿sabes cuál es el socorro? Meditar, leer en mi palabra, participar de los cultos, en este momento todavía por YouTube, más adelante en la iglesia, en su ciudad, orar, buscar al Señor. De esta forma, Dios estará a tu lado y esta liberación será continua. Por fin, el Señor mostró al respecto de una señora. Ella vive en el estado de Espíritu Santo, en Villa Bella, y está con una enfermedad en su columna, dolores que no le dejan descansar durante la noche o por las noches. Hoy, ella hizo una oración: Señor,
dame salud, sáname. Y el Señor dice que oyó tu clamor y está dándote ahora la sanidad por su poder. Glorias a Dios por esa bendición, esas señales. Y usted, que se hubiese identificado con alguna de estas señales y desea oración, es un visitante, aparecerá ahora un número en su monitor y usted puede dar una llamada 0800-707-3076 24 horas por día. Dentro de Brasil alguien le puede atender. Gloria a Dios. Un detalle interesante aún, Sergio, es el aspecto profético de este texto del libro de Génesis. Es que Eliezer, el siervo de confianza, el siervo más viejo, fiel a Abraham, antes de hacer el viaje, él hizo un pedido, una oración a Dios. Y él dice así: dame un buen encuentro. Ese es el deseo del Espíritu Santo, es tener un buen encuentro con el hombre. Y es tener este encuentro con el Espíritu Santo, Sergio, es siempre bueno en la vida del hombre. Todo es bueno. Por tanto, observamos que la fe es el aspecto clave de la Biblia. Es el eslabón de unión entre Dios y el hombre. Y poseemos millares de genes en nuestro genoma. Es dado por nuestros padres biológicos y que permiten nuestra vida en esta tierra. La biología natural no es capaz de generar fe. Y tu genética limita tu tiempo de vida. Entonces, la fe es una herencia genética de nuestro Padre Celestial, la cual genera vida eterna. Por tanto, amados, hay esperanza. ¿Sabe por qué? Maranata, Maranata, Maranata. El Señor Jesús viene. Alabado sea el nombre del Señor. Todos hemos percibido que hay una interacción entre Lecciones del Manaim, el segmento Lecciones del Manaim, y la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata. Siendo así, dejaremos una pregunta para que sea respondida por el pastor Yedel Tigueiros y los demás pastores responsables por la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata en este domingo a las 10 de la mañana por el canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Maranata. Y la pregunta de hoy, nosotros vamos a definir un texto bíblico. Los hermanos, pastores y jóvenes deben estudiar la cuestión buscando en toda la palabra cuál es el entendimiento profético que encontramos en la doctrina bíblica de salvación en la figura de la sangre del Señor Jesús. Repitiendo, ¿cuál es el entendimiento profético que encontramos en la doctrina bíblica de salvación en la figura de sangre de Jesús? Pastor Sergio, ya que el pastor Yedelti respondió con claridad la última pregunta el anterior sábado, vamos a atender su pedido. Vamos a darle 5 minutos para esta respuesta. A todos, la paz del Señor Jesús. La paz del Señor. Estamos pasando por un momento difícil, donde hay una preocupación de toda la sociedad con el virus que circula en nuestro país. Pero estamos viendo la forma como el Espíritu Santo de Dios ha conducido y ha preparado su obra para este momento. Hace 12 años, el Señor mostró la necesidad de tener un sistema de transmisión vía satélite. La obediencia a aquella revelación nos formó una estructura para que atendamos a todos los hermanos y aún evangelizar en esta fase que estamos permaneciendo sin cultos en iglesias. Los medios de comunicación nos han buscado para conocer mejor nuestra estructura y saber cómo hemos hecho para llegar a las casas de todos los miembros de la iglesia
de todos aquellos también que desean conocer la palabra viva y conocer esta obra maravillosa. Ve ahora un reportaje hecho por el periodismo de Red TV aquí en nuestros estudios. Estudio de radio, de TV, sistema para edición y transmisión es la estructura de la Iglesia Maranata para llevar información y contenido bíblico para los fieles. Nosotros vamos en esta hora, vamos a iniciar nuestro culto, vamos a hacer una oración, el clamor por el poder que hay en la sangre del Señor Jesús. La Iglesia ya contaba con contenido semanal en el canal de la institución en YouTube. Ahora, con la importancia del aislamiento social en la prevención del avance del nuevo coronavirus, esta demanda aumentó. Poco a poco los cultos fueron siendo suspendidos y desde que se volvió una orientación general de aislamiento social, entonces nosotros pasamos a transmitir todos los cultos por internet. Nosotros tenemos cultos todos los días. La Iglesia Cristiana Maranata tiene cultos todos los días y para que un miembro de la iglesia no pierda esta experiencia diaria del culto, estamos produciendo cultos todos los días por el internet. Los miembros de la iglesia frecuentan los cultos diariamente. Familias enteras juntas reciben las predicaciones para atender a personas de todas las edades, principalmente niños que no están yendo a las escuelas. La programación está más diversificada. Nosotros tenemos 3 clases en la iglesia, niños, intermedios y adolescentes, y estamos produciendo contenidos para estas edades 2 veces por semana. Y estamos colocando los contenidos en el YouTube para niños, intermedios y adolescentes y todos los días para los adultos. La programación no está restringida al mundo digital. Aquellas personas que no están familiarizadas con el Internet pueden seguir la programación de la Iglesia Maranata también en la TV abierta de Brasil, los sábados a las 7 de la mañana y los domingos a las 2 de la tarde en el canal RTV. Para nosotros es un nuevo desafío que enfocamos con alegría. Ya hemos producido contenido televisivo para nuestro sistema de televisión ya hace más de 10 años y ahora por primera vez estamos en una incursión en la televisión abierta. Entonces, más allá de todo el contenido que se está produciendo diariamente para que los miembros de la iglesia puedan sentirse asistidos y atendidos en su deseo de cultuar al Señor, a partir de ahora estamos en 2 horarios en la Red TV, sábados y domingos. Organización y método. Usted sabe la importancia de adoptar estos principios para su vida y para la vida de su familia. Y usted sabe cuántas son las actitudes volcadas en estos principios puede traer una mejoría para el día a día y el futuro de sus hijos. Hoy, en este segmento, la profesora Mónica Médice, que ya conocemos, que es maestra y doctora en educación del programa de posgraduados de la Universidad de Espíritu Santo, irá a abordar el tema diálogos familiares. La paz del Señor Jesús. En algún momento de su vida, ¿usted imaginó que los shoppings estarían cerrados, que trabajar afuera sería restringido? ¿Que usted sentiría la falta del aroma de su hermano, hermana, de su abuelo, de su madre, de su padre? ¿Que no podríamos salir de la casa para ir a la iglesia, sentarnos en las aceras para conversar con los vecinos y que los niños jueguen? ¿Que sentiría la falta del abrazo del hermano de la iglesia? No queríamos estar viviendo eso, pero la nueva realidad es esta. Y ella puede traernos inseguridad y llevarnos a cuestionarnos qué hacer con esta nueva realidad que nos trae miedo. Humanamente, como no andamos en un mundo de certezas, no tenemos una respuesta cierta a esta pregunta. Pero espiritualmente, y sabiendo que todos estos acontecimientos son un aliento para la iglesia, un aviso para el mundo, que la vuelta del Señor Jesús está pronta, tenemos una respuesta cierta a esta pregunta. Es la fe en Dios. Ella es la única autoridad que puede manifestarse a nuestro favor. Ante los hechos que nos amenazan y que nos traen miedo, como hizo con la tempestad que amenazaba voltear el barco cuando estaban los discípulos, pero como hemos dicho en momentos anteriores, la
fe no nos exenta de responsabilidades, que en este caso es seguir las orientaciones del gobierno con los cuidados de la salud y quedarnos en casa. Pero ¿cómo mantener el equilibrio en casa? La casa se convirtió en oficina, se convirtió en una convivencia social enfocada exclusivamente en la familia. El primer paso es no desesperarse y organizarnos para transformar esta nueva realidad que no quiero, no me gusta y no tengo culpa en algo benéfico para mí y para mi familia. El segundo paso es valorizar cosas que a lo largo de las décadas fueron olvidadas. Estar en casa, volver a lo simple, a lo básico, a lo antiguo, como el tiempo de nuestros abuelos. El tercer paso es organizar una rutina compartida con las cosas esenciales que ahora incluyen trabajar en casa, poder educar, enseñar, jugar, orar y alimentar a nuestros propios hijos. Pero no piensen que todo va a dar cierto todo el tiempo. Los niños pueden tener momentos de desesperación, irritación, que es natural y un derecho solo de los niños, no nuestro. Nosotros tenemos que mantener la tranquilidad emocional de la casa, pero eso no es difícil para nosotros. Al final, estamos con 50 años en una obra organizada que aún delante del caos nunca perdió el objetivo. Sabemos lo que hacemos, qué hacemos, a qué hora hacemos, qué recursos usamos. El servicio con gestión por sobre todo espiritual, pero humano, con rutinas y jerarquía. La propuesta es que esta estructura organizada y ya comprobada por las ciencias humanas como necesario, se refleja en nuestras casas. Una casa organizada, estructurada, sabiendo qué hacer, quién hace, a qué hora hace y con jerarquía. No en el sentido de que habrá uno mandando y los otros obedeciendo, sino en el sentido de saber que quien tiene autoridad para organizar, mediar y avalar esta rutina. Y para ayudar a las familias, el grupo de trabajo, organización y método preparó una secuencia de videos institucionales titulados Diálogos familiares, y el objetivo es apuntar a los posibles caminos para las familias que pasan por este periodo. Entonces, quédense atentos a los próximos encuentros. Que podamos continuar caminando en el mundo de la fe, del amor, en la gracia de Dios, para llegar al final de todo esto aún más fuertes. Que el Señor nos pueda bendecir. La paz del Señor Jesús. En el programa de hoy al inicio, en el segmento Lecciones del Manaim, fueron abordados aspectos relacionados a la vida de Abraham. Ahora, en el segmento dirigido a los niños, intermedios y adolescentes, la profesora Giovanna va a hablar sobre la historia de este siervo, que es un ejemplo de obediencia y fe. Diante de ti estoy.
Nosotros saludamos a todos con la paz del Señor Jesús. Hoy nosotros vamos a tener un asunto muy especial. Vamos a hablar sobre Abraham, el héroe de la fe. El texto que vamos a leer está en Hebreos 11:8, que dice así: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dios le había dicho a Abraham que Dios le iba a dar una herencia. Ustedes saben qué es herencia. Herencia es aquello que dejan los padres a los hijos. Nadie compra una herencia. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos una herencia. Abraham moraba en Ur de los Caldeos. Era una ciudad rica, próspera, pero era una ciudad idólatra. Y ustedes saben qué es idolatría. En la ciudad donde Abraham vivía había muchos dioses. Ellos hacían imágenes, esculturas, dioses hechos de oro, de plata. Y el Señor dice en la palabra que los dioses de esas naciones son dioses de oro y de plata, que no hablan, no oyen, no tienen vida. Pero nuestro Dios es un Dios vivo. Y ese Dios vivo que nosotros conocemos, Abraham también conocía. Abraham era fiel al Dios verdadero. Vamos a ver lo que pasó con Abraham. Abraham fue llamado por Dios y Dios habló con él así: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a un lugar que yo te mostraré. Y Abraham fue. Miren aquí solamente lo que Abraham hizo. Abraham no reclamó, no dudó, creyó y obedeció y salió de Ur de los Caldeos y fue con Sara, su mujer, hasta Harán, y de ahí llevó todas sus riquezas, sus animales, sus siervos, aquellos que lo ayudaban, todos fueron con él. Y ese camino fue muy complicado. Eran más de 1600 kilómetros, era un camino largo. Y Abraham entonces no había hoteles, no había lugares donde se hospeden. Abraham empezó a vivir en tiendas, o sea, en carpas, donde él pasaba, él testimoniaba de su Dios. Abraham había conocido a un Dios vivo y ese Dios vivo le dio muchas experiencias a Abraham. Abraham conoció que Dios lo amaba. Abraham conoció que Dios tenía un proyecto para él, que Dios tenía una alianza para hacer con él. ¿Saben qué es alianza? ¿Cuál era esa alianza? Era la alianza de que Abraham tenía que obedecer a Dios y el Señor lo bendeciría en todo lo que hiciera. ¡Qué bendición!, ¿no? El Señor ha cuidado así de nuestras vidas. El Señor le dio a Abraham un hijo. Dios le prometió y le dio. Abraham era anciano, su esposa también, y su hijo nació siendo ellos bien ancianos. Pero el Señor cumplió su promesa, mandó ángeles a la casa de Abraham. Miren, Abraham estaba maravillado con su Dios y él hablaba a todos lo que con él pasaba, y todos querían tener la misma experiencia de conocer al Dios de Abraham, al Dios vivo. Dios prometió a Abraham una nueva tierra, Canaán. Y también a nosotros nos ha prometido que nos va a dar un nuevo hogar para vivir en la eternidad con Dios. Jesús habló así: yo voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Y cuando esté todo listo, yo vendré a buscarles. Vendré a buscar a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia fiel, aquella que oye la voz del Señor y obedece. Así como Abraham obedeció, nosotros también tenemos que oír y obedecer, y seremos llevados para vivir eternamente con el Señor cuando Él venga a buscar a su iglesia. Y esa es la bendición que la iglesia está aguardando, y usted también tiene que aguardar. Prepare su corazón, entregue su vida al Señor y diga: Señor, yo quiero hacer una alianza, un pacto contigo. Y el Señor va a bendecir su vida. Amén.
En este periodo de distanciamiento social, una de las acciones de la Iglesia Cristiana Maranata que llama la atención de muchos está siendo el cariño y el cuidado de cada pastor con sus iglesias, y esto se ha reflejado a través de las cartas pastorales enviadas por el sistema del presbiterio, que ha alegrado los corazones de hermanos en todo el Brasil y también en el exterior. Y hoy nosotros vamos a ver 3 cartas pastorales que fueron escritas por pastores de diferentes lugares del país, para todos los hermanos del Brasil y también del exterior. Carta pastoral del pastor Rodrigo Pereira Cruz. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, por eso espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Tercera Juan, capítulo 1, versículos 13 y 14. Amados hermanos de todo el Brasil y el exterior, y de forma particular a los hermanos de la iglesia de Vista Alegre en Salvador, Bahía. Es grande la añoranza que siento en este momento, congregar y estar cerca del rebaño, visitándoles, escuchándoles, sintiendo, llorando y alegrándonos juntos, y lo que hace de nosotros legítimos pastores. El duro momento de, a pesar de no nos juntar por completo en esta misión, limita nuestras acciones tan necesarias en este tiempo. Por eso el amor no disminuyó por el apartamiento obligatorio. Este amor aumenta y nos une. La esperanza que nos une es de vernos brevemente, rostro a rostro. Es la misma que nos hace esperar el arrebatamiento de la iglesia. Un abrazo fraterno. Carta pastoral del pastor Antonio Marcio Alves de Almeida. Amados hermanos de todo el Brasil y el exterior, y en particular de las iglesias de Realeza, de San Roque, de Luisburgo, la paz del Señor Jesús. Cómo quería abrazarlos fuertemente, expresando todo el amor de Cristo que se encuentra derramado en mi corazón. Mas delante de las imposibilidades, les deseo que en estos días trabajosos estemos firmes en las palabras dadas por el apóstol Pablo, y que son las mismas dadas por Dios a nosotros. Tened buen ánimo, porque no se perderá la vida de nadie. Queridos, si ahora hay momentos contrarios, restricciones, peligros, incómodos y hasta algunas pérdidas, guardaremos en el corazón las palabras de aquel de quien somos y a quien servimos, pues Él siempre estará con nosotros. Espero en Dios que al terminar de este periodo por el cual pasamos, lo más importante, la mayor riqueza que tenemos dada por Dios, es que la vida eterna a través de Jesús esté preservada en cada uno de nosotros. Estamos navegando por lugares donde no queríamos ir, pero no dejemos huir de nosotros la esperanza de la salvación, pues estamos próximos de la tierra prometida. Saludos fraternos. Carta pastoral del pastor Paulo Borghetti. Mis amados hermanos de todo el Brasil y el exterior, en particular de la iglesia del barrio Rodríguez en Paso Fundo, Río Grande del Sur, me estoy dirigiendo a todos ustedes con la expectativa de que todos estén bien. Sabemos que este es un momento extremadamente difícil para toda la humanidad, pero quiero decir a todos que estamos más que nunca confiados en las promesas de nuestro Señor. Vivimos los días del pronto y estos acontecimientos nos hacen comprender con toda claridad que está próximo aquel que será el gran día, el día que nuestro Salvador vendrá a buscarnos. Es fundamental que estemos en comunión. Estamos distantes físicamente, pero unidos por el mismo Espíritu en oración. La palabra de Dios en la carta de los Romanos, capítulo 12 dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Podemos decir que no somos como aquellos que dicen que no hay esperanza, porque el Señor es nuestra esperanza. Por fin quiero decirles que más que nunca en estos días hemos tenido la oportunidad de transmitir al mundo una palabra de esperanza, de vida y salvación. A todos nuestros hermanos, un fraternal abrazo y la paz del Señor. ¿Usted fue tocado por el mensaje transmitido a través de este programa? ¿Le gustaría conocer mejor la Iglesia Cristiana Maranata? ¿No conoce todavía a Dios y necesita una oración o de una asistencia? Yo quiero recordarle que usted puede llamar por teléfono al 0800-70
730-76 en el Brasil. 0800-707-3076 en el Brasil. Este es el número exclusivo para atender a todos aquellos que no son miembros de la Iglesia Cristiana Maranata y que necesitan de una palabra de parte del Señor, y habrá alguien para atenderle 24 horas por día. Y así estamos llegando al fin de la edición de este sábado del programa Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno, siempre con reprise los domingos a las 2 de la tarde por Red TV. Y no se olvide de acceder a las redes sociales. Puede compartir todos nuestros contenidos. Estamos necesitando conocer el Evangelio Eterno. Y no se olvide, este domingo a las 10 de la mañana por nuestro canal de YouTube, la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata. Y la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos todos juntos aquí a las 7 de la mañana en Red TV con el programa Anunciando el Evangelio Eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.